Bruce Lee, con su presencia carismática y su espíritu indomable, creó un nombre que trasciende el tiempo y las fronteras. Su combinación única de capacidad física, fuerza mental y visión filosófica sigue inspirando a millones de personas. Este video presentará 10 facetas de su vida que ejemplifican por qué Bruce Lee puede ser considerado sobrehumano. Pero antes de comenzar, ya deja tu like y suscríbete al canal. 1. Su dedicación. La dedicación de Bruce Lee, su condición física y su entrenamiento eran impresionantes. Su rutina no se centraba únicamente en verse bien, sino que era un testimonio de su creencia, de que el cuerpo de un artista marcial debía ser como el agua, flexible, adaptable y poderoso. Lee fue pionero en el entrenamiento cruzado, incorporando diversas técnicas de ejercicio que pocos en su época consideraban. Su régimen combinaba levantamiento de pesas, cardio, estiramientos y una dieta diseñada específicamente para maximizar sus habilidades en las artes marciales. Su rutina de entrenamiento era extenuante y lo transformó en una verdadera potencia. Entrenaba casi todos los días, llevándose al límite y esforzándose continuamente por superarse. Su físico era la mezcla perfecta de potencia, flexibilidad, fuerza y velocidad. A pesar de medir solo 1,70 metros y pesar aproximadamente 64 kilos, podía realizar hazañas físicas que desafiarían a muchos atletas modernos. Uno de los ejemplos más emblemáticos de su destreza fue la famosa flexión con 2 dedos, en la que hacía flexiones usando solo el pulgar y el índice. Este movimiento no solo requería una fuerza increíble en los dedos, sino también en el pecho, los hombros y el core para mantener el equilibrio y el control. Su atención al detalle y preparación física no tenían comparación. Creía que correr era el mejor ejercicio, y a menudo se lo veía trotando varios kilómetros para aumentar su resistencia. También incorporaba saltos, shadowboxing, entrenamiento con saco e incluso movimientos de esgrima en sus rutinas. Lee comprendió la importancia de la flexibilidad en las artes marciales y pasaba horas estirándose, alcanzando un nivel que le permitía realizar patadas altas y maniobras rápidas con facilidad. Su dieta también era parte fundamental de su plan para mantenerse en forma. Consumía alimentos ricos en nutrientes y evitaba calorías vacías, entendiendo la importancia de alimentar su cuerpo correctamente para un rendimiento óptimo. Su excepcional condición física no solo lo convirtió en un artista marcial superior, sino que también le otorgó un físico esculpido que se volvió parte de su imagen icónica. Su cuerpo era un testimonio de su dedicación, disciplina y compromiso con su arte. Su régimen, la disciplina y los resultados que logró parecen casi sobrehumanos, inspirando a generaciones de atletas y entusiastas del fitness a superar sus propios límites. Su creencia de que el potencial del cuerpo humano es ilimitado sigue resonando en personas de todo el mundo, demostrando que era incomparable en muchos aspectos, especialmente en su condición física. 2. Dominio de las artes marciales. El estatus legendario de Bruce Lee en las artes marciales no tiene rival, y su dominio de estas disciplinas es una de las razones principales por las que muchos lo consideran sobrehumano. Su viaje en las artes marciales comenzó muy joven, estudiando en Hong Kong. Su talento se hizo evidente rápidamente. Sus reflejos veloces y su mente enfocada lo convirtieron en un practicante formidable, incluso siendo un adolescente. Sin embargo, su aprendizaje no se limitó al Wing Chun. Lee también estudió boxeo, esgrima, lucha libre e incluso danza, recopilando un repertorio diverso de técnicas que moldearon su estilo único. No era solo un artista marcial, sino un visionario que veía más allá de las limitaciones de los estilos tradicionales. Su comprensión de la biomecánica y su filosofía de adaptabilidad lo llevaron a desarrollar el Jeet Kune Do, un arte marcial que rompió con las rígidas tradiciones y promovía la expresión individual. Su capacidad para absorber lo útil de diversos estilos, descartar lo innecesario y añadir lo que era exclusivamente eficaz, lo convirtió en un genio marcial. Desarrolló técnicas centradas en la practicidad, rapidez y eficiencia. Una de sus técnicas más icónicas es el puño interceptor, una estrategia fundamental del Jeet Kune Do. Permitía contrarrestar el ataque de un oponente interceptándolo con un golpe veloz y preciso, explotando incluso las mínimas brechas en la defensa del adversario. Era una prueba de su extraordinaria velocidad, reflejos y comprensión de la mecánica del movimiento corporal. Su increíble velocidad era evidente en sus demostraciones y escenas cinematográficas.
En múltiples ocasiones, sus movimientos eran tan rápidos que las cámaras de la época no podían captarlos con claridad, lo que obligaba a desacelerar las grabaciones para que los espectadores pudieran apreciarlos mejor. Esta velocidad no se limitaba a sus golpes, sino también a sus maniobras defensivas, su habilidad para esquivar y bloquear ataques con la rapidez de un rayo, revelando su extraordinario control corporal. Sin embargo, su habilidad marcial no se reducía solo a sus atributos físicos. Su mente estratégica, su comprensión de la psicología del adversario y la aplicación de su filosofía en combate lo convirtieron en un artista marcial completo. Su famosa frase, "sé como el agua", reflejaba su enfoque hacia las artes marciales, destacando la adaptabilidad, fluidez y el potencial de la suavidad para vencer a la rigidez. El dominio de Bruce Lee en las artes marciales y su visión innovadora estaban muy adelantados a su época. Su fluidez, velocidad, poder y mente táctica, combinados con su compromiso con el aprendizaje continuo, lo convirtieron en un ícono de las artes marciales. Su legado sigue influyendo en el mundo de las artes marciales y motivando a artistas de todo el mundo, siendo sus habilidades un argumento contundente para considerarlo sobrehumano. 3. La mente innovadora detrás del Jeet Kune Do. Entre sus muchos atributos excepcionales, la innovación de Bruce Lee en las artes marciales a través de la creación del Jeet Kune Do muestra su intelecto y creatividad sobrehumanos. Jeet Kune Do, traducido como el modo de interceptar el puño, no es simplemente un estilo de arte marcial, sino una filosofía y un enfoque del combate desarrollado por Lee. A diferencia de las artes marciales tradicionales, basadas en formas y secuencias predefinidas, el Jeet Kune Do de Lee se alejaba de estos patrones rígidos. El Jeet Kune Do prioriza la flexibilidad, la eficacia y la expresión personal. Es la encarnación del famoso consejo de Lee sobre ser como el agua, una metáfora de adaptabilidad y fluidez, que toma la forma de lo que contiene y combina cualidades suaves y firmes, reflejando cómo una persona debe reaccionar en situaciones de combate. La inspiración de Lee para crear el Jeet Kune Do surgió de su frustración con lo que percibía como rigidez y falta de practicidad en las artes marciales tradicionales. Creía que las artes marciales convencionales se enfocaban demasiado en la forma y no lo suficiente en el espíritu, lo que limitaba la capacidad del practicante para adaptarse a diferentes situaciones. Con el Jeet Kune Do, Lee buscó romper estas limitaciones y desarrollar un sistema de combate que permitiera la expresión única del espíritu de lucha de cada individuo. Los principios del Jeet Kune Do reflejan su profundo conocimiento de la mecánica del combate y su espíritu innovador. Incluyen conceptos como la teoría de la línea central, que sostiene que el camino más eficiente entre dos puntos es siempre una línea recta. También promueve la defensa y el ataque simultáneos, con el objetivo de interceptar el ataque del oponente con un contraataque, rompiendo su ritmo y tomando el control de la pelea. El Jeet Kune Do absorbió elementos de diversos sistemas de combate, como el boxeo, la esgrima e incluso técnicas de agarre, reflejando la creencia de Lee en aprender de todas las fuentes posibles. Fue una idea revolucionaria en una época en la que las artes marciales solían ser estrictamente definidas y protegidas dentro de sus propios estilos. Esta combinación ecléctica permitía a los practicantes disponer de un amplio rango de estrategias para enfrentar distintos escenarios de combate. Además, la libertad de expresión que promovía el Jeet Kune Do significaba que no había dos luchadores que pelearan de la misma manera. Además, la filosofía del Jeet Kune Do va más allá de las artes marciales. Sus principios de adaptabilidad, eficacia y expresión personal se han aplicado a diversas áreas, como los negocios y el desarrollo personal. Las palabras de Lee, no usar ningún camino como camino, no tener limitación como limitación, encapsulan esta filosofía, inspirando a muchas personas a romper con estructuras rígidas y seguir su propio camino. La creación del Jeet Kune Do representó un avance sin precedentes en las artes marciales, desafiando siglos de tradición y allanando el camino para las artes marciales mixtas modernas. Esta innovación, junto con sus profundas ideas filosóficas, consolida aún más su legado sobrehumano. 4. Velocidad y reflejos excepcionales. Un aspecto del personaje de Bruce Lee que realmente parecía sobrehumano era su velocidad y reflejos excepcionales. Numerosas anécdotas y registros documentan esta capacidad, mostrando una habilidad casi imposible de alcanzar para moverse con rapidez extrema.
La velocidad era uno de los atributos más destacados de Lee. Se ha afirmado que podía lanzar un golpe desde aproximadamente 1 metro de distancia en solo 5 centésimas de segundo. Sus movimientos eran tan rápidos que los directores de cine a menudo le pedían que disminuyera la velocidad de sus acciones para que las cámaras pudieran captarlos correctamente. Estos casos no se limitan solo a su carrera cinematográfica. Numerosas demostraciones documentadas evidencian su velocidad impresionante, como su famoso puñetazo de 15 centímetros, y su capacidad para recoger una moneda de 10 centavos de la palma de una persona, y reemplazarla con 1 centavo antes de que pudieran cerrar la mano. Su velocidad no se limitaba a la rapidez física, sino también a sus reflejos. Sus tiempos de reacción eran tan afilados que podía responder casi instantáneamente a cualquier estímulo físico. Los principios del Jeet Kune Do, como su técnica del puño interceptor, requerían reflejos ultrarrápidos para ser efectivos. Los reflejos de Lee le permitían lanzar un contraataque en un abrir y cerrar de ojos, convirtiendo los momentos defensivos en oportunidades ofensivas. Esta velocidad y reflejos fueron el resultado de un entrenamiento riguroso y constante. Lee utilizaba diversos métodos para perfeccionar su tiempo de reacción, como equipos especializados, incluido el saco de doble punta y el saco de velocidad. También practicaba sparring con varios compañeros de entrenamiento, lo que agudizaba su capacidad para evaluar y responder a distintos tipos de ataques con eficacia. Quizás uno de los testimonios más famosos de su velocidad fue durante el rodaje de Operación Dragón, cuando Bruce lanzó una patada tan rápida a su compañero Bob Wall que éste ni siquiera la vio venir antes de ser derribado. En otra demostración, se dice que Lee fue capaz de atrapar granos de arroz en el aire usando palillos chinos, una hazaña que requiere no solo velocidad, sino una coordinación ojo-mano extraordinaria. La velocidad y los reflejos de Bruce Lee no eran simplemente un truco visual para las cámaras. Eran habilidades funcionales y prácticas que aumentaban su efectividad en combate y lo convertían en un artista marcial temible. Su habilidad para moverse y reaccionar con tanta velocidad le daba una ventaja significativa, ya que podía golpear antes de que sus oponentes pudieran defenderse y esquivar ataques con elegancia y precisión. Esta velocidad y reflejos excepcionales, combinados con su condición física y su dominio de las artes marciales, lo convirtieron en un oponente formidable y jugaron un papel crucial en la creación de la leyenda sobrehumana de Bruce Lee. 5. La leyenda sobrehumana. La personalidad sobrehumana de Bruce Lee iba más allá de su habilidad en las artes marciales y su condición física. También era un actor carismático cuya presencia en pantalla era electrizante. A través de sus películas, Lee hizo que el mundo conociera la intensidad y profundidad de las artes marciales, convirtiéndose en un ícono mundial. Lee debutó en el cine estadounidense a través de la serie de televisión El Avispón Verde, en la que interpretó al personaje Kato, brindando al público una muestra de su combinación única de carisma, fuerza y habilidades marciales. Sus movimientos eran fluidos y elegantes, pero explosivamente poderosos, marcando un contraste con las peleas estilizadas y coreografiadas que se veían en Hollywood en esa época. Su presencia en pantalla era impresionante, cautivando a los espectadores y dejándolos asombrados con sus habilidades. Sus últimas películas, en particular Operación Dragón, mostraban no solo sus habilidades en las artes marciales, sino también su talento interpretativo. Lee tenía la capacidad de transmitir emociones intensas a través de sus expresiones y lenguaje corporal, haciendo que sus personajes parecieran auténticos y cercanos. El hecho de que pasara de una actitud calmada e introspectiva a una intensidad feroz y ardiente en cuestión de segundos era fascinante. Sus actuaciones no se limitaban únicamente a las secuencias de acción. Lee tenía una forma única de impregnar su filosofía y creencias en sus papeles. Escenas como su conversación con un joven estudiante en Operación Dragón destacan su habilidad para transmitir mensajes profundos a través de su interpretación. El desempeño de Lee también fue revolucionario en la forma de representar a los personajes asiáticos. En una época en la que Hollywood solía encasillar a los actores asiáticos en roles estereotipados, Lee rompió ese molde. Representó personajes complejos, multifacéticos y heroicos, cambiando la percepción global y allanando el camino para futuros actores asiáticos en Hollywood. Otra prueba de su presencia en pantalla era su capacidad para interpretar complejas secuencias de combate sin necesidad de dobles. Su dominio de las artes marciales, su excepcional forma física y su dedicación inquebrantable le permitieron realizar acrobacias impresionantes,
aumentando aún más su atractivo en la gran pantalla. La presencia incomparable de Bruce Lee, combinada con su experiencia en artes marciales, su personalidad carismática y sus habilidades interpretativas, crearon una mezcla única que cautivó al público en todo el mundo. Su capacidad para involucrar a los espectadores, ofrecer interpretaciones impactantes y redefinir la representación de los personajes asiáticos en el cine occidental, añadió otra dimensión a su personalidad sobrehumana. Su influencia en el cine y la cultura popular consolidaron su legado. 6. El puñetazo de 1 pulgada y otras hazañas de fuerza. Bruce Lee no fue solo un símbolo de velocidad y agilidad, sino también un testimonio de fuerza y poder. Esto se manifiesta en sus numerosos logros, siendo el más famoso el puñetazo de 1 pulgada. A pesar de su estatura relativamente baja, Lee era capaz de generar una cantidad extraordinaria de fuerza, lo que reforzaba la percepción de su fuerza sobrehumana. El puñetazo de 1 pulgada, presentado por primera vez al público en los Campeonatos Internacionales de Karate de Long Beach en 1964, es un ejemplo perfecto de su asombroso poder. El golpe, incluso ejecutado desde una distancia increíblemente corta, era tan potente que enviaba a sus oponentes al otro lado del ring. Esta hazaña no es solo cuestión de fuerza, sino también de precisión, sincronización y comprensión de la biomecánica humana. El golpe de Lee no se trataba de músculo, sino de técnica, maximizando la fuerza generada mediante el movimiento coordinado de todo su cuerpo. Pero el puñetazo de 1 pulgada no fue su única demostración de fuerza. Sus flexiones con 2 dedos, en las que usaba solo el pulgar y el índice de una mano, eran una increíble muestra de su control y fuerza muscular. Estas flexiones no solo requerían fuerza, sino un nivel excepcional de equilibrio y concentración, lo que demostraba el dominio absoluto de Lee sobre su cuerpo. Bruce Lee también realizó una hazaña llamada la bandera del dragón, en la que sostenía todo su cuerpo recto y paralelo al suelo, apoyándose únicamente con los hombros. Este asombroso logro requería una gran fuerza y estabilidad, ilustrando nuevamente su poder físico. Otro ejemplo notable fue su capacidad para patear un saco de boxeo de 136 kilos y hacerlo tocar el techo. Tal hazaña no solo exigía fuerza en las piernas, sino también poder explosivo, precisión y control total sobre los movimientos de su cuerpo. La fuerza de Lee no era solo para exhibición, sino que tenía aplicaciones prácticas en su estilo de combate. Sus golpes y patadas eran fenomenalmente potentes, y su agarre lo suficientemente fuerte como para sostener a oponentes con el doble de su tamaño. Su energía también era funcional, permitiéndole dominar a sus oponentes, romper presas y lanzar golpes devastadores. El puñetazo de 1 pulgada de Bruce Lee y otras hazañas de fuerza demostraron su increíble poder, control y comprensión de la biomecánica humana. Resaltaron la eficacia de sus métodos de entrenamiento, que priorizaban la fuerza funcional por encima de la mera apariencia. Su fuerza, combinada con su velocidad, reflejos y habilidades marciales, fue clave para su destreza, contribuyendo a su leyenda sobrehumana. Sus logros físicos continúan inspirando a artistas, entusiastas de las artes marciales y del fitness, destacando la duradera influencia de su legado. 7. Dedicación continua. El compromiso de Bruce Lee con la superación personal era casi sobrehumano. Lee creía en el potencial del desarrollo personal y fue un eterno aprendiz que siempre se esforzó por mejorar física, mental y espiritualmente. Esta dedicación al aprendizaje continuo fue una piedra angular de su filosofía y un elemento clave que contribuyó a sus logros excepcionales. Físicamente, Lee era conocido por su riguroso régimen de entrenamiento y su meticulosa aproximación al acondicionamiento físico y la nutrición. Constantemente buscaba mejorar su rendimiento, desarrollando métodos de entrenamiento innovadores e incluso diseñando su propio equipo cuando descubría que las herramientas existentes no cumplían con sus necesidades. Su enfoque en el entrenamiento funcional de fuerza, flexibilidad y resistencia le permitió llevar su cuerpo más allá de los límites típicos, lo que dio lugar a sus legendarias hazañas físicas. Además de sus habilidades físicas, Lee también era un intelectual dedicado. Sentía una profunda apreciación por la filosofía e integró numerosos conceptos filosóficos en su práctica de artes marciales. Su biblioteca personal contenía más de 2000 libros sobre temas que iban desde el taoísmo y el budismo hasta la danza moderna y la psicología. Sentía especial admiración por los escritos de Jiddu Krishnamurti,
un filósofo indio que promovía el rechazo de los sistemas de creencias rígidos en favor de la autocomprensión. Esta influencia es evidente en los principios fundamentales del Jeet Kune Do, que enfatizan la expresión individual y evitan las formas rígidas y limitantes. Lee también fue un agudo observador del comportamiento humano y supo integrar ese conocimiento en su filosofía marcial. Su famosa frase, "sé como el agua", resume este enfoque, sugiriendo que las personas deben adaptarse a las circunstancias con flexibilidad y resiliencia, tal como el agua fluye alrededor de los obstáculos. La sed de conocimiento de Lee no se limitaba a la comprensión teórica, sino que buscaba la aplicación práctica de lo que aprendía, probando con frecuencia nuevas técnicas y filosofías en sus prácticas marciales. Esto quedó claro en la creación del Jeet Kune Do, que surgió de su amplio conocimiento y sus percepciones personales. La dedicación de Lee al crecimiento personal también se extendió a su bienestar mental y emocional. Era conocido por practicar meditación y valoraba la claridad mental y la concentración, elementos esenciales en su filosofía de las artes marciales. Lee comprendió la importancia de la fortaleza mental y la resistencia para superar los desafíos, tanto en el combate como en la vida misma. La dedicación de Bruce Lee al aprendizaje continuo y al desarrollo personal fue una prueba de su inquebrantable compromiso por ser la mejor versión de sí mismo. Demostró su motivación y disciplina sobrehumanas, cualidades que iban más allá de sus habilidades físicas y resonaban a un nivel filosófico más profundo. Esta búsqueda incansable del crecimiento físico, mental y espiritual marca otra faceta de su legado duradero, inspirando a millones de personas a esforzarse por alcanzar su mejor versión. 8. Influencia y legado en la cultura popular. La influencia de Bruce Lee va mucho más allá de las artes marciales y el cine. Ha tenido un impacto perdurable en la cultura popular. Su personalidad sobrehumana, su presencia carismática y su filosofía única siguen resonando a lo largo del tiempo y las fronteras geográficas, inspirando a innumerables personas en todo el mundo. En el cine, Lee fue un pionero. No solo popularizó las películas de artes marciales en Occidente, sino que también rompió estereotipos sobre los actores asiáticos. Sus personajes eran fuertes, complejos y multidimensionales, muy alejados de los clichés de la época. Hoy en día, muchos actores asiáticos de Hollywood reconocen su contribución innovadora a la industria. Su influencia en el género de las artes marciales en el cine y la televisión es incomparable. Las escenas de acción en películas modernas a menudo rinden homenaje a su estilo único, reflejando su impacto duradero. Varias estrellas de Hollywood, como Jackie Chan, Jet Li, e incluso artistas fuera del ámbito marcial como Quentin Tarantino y Robert Downey Jr., han citado a Bruce Lee como fuente de inspiración. La música también ha sentido su influencia. Su icónico traje amarillo de El Juego de la Muerte fue imitado por Quentin Tarantino en Kill Bill y por músicos como el grupo de hip hop Wu-Tang Clan, profundamente influenciado por las artes marciales y la filosofía oriental. Sus poderosas citas y su filosofía también han encontrado un lugar en las letras de canciones, demostrando su vasta resonancia cultural. En el ámbito del deporte y el acondicionamiento físico, los métodos de entrenamiento de Lee y su énfasis en la fuerza funcional siguen influenciando las prácticas modernas. Su trabajo pionero en el entrenamiento cruzado, que incorpora elementos de distintas disciplinas físicas, se refleja hoy en las tendencias del fitness contemporáneo. La filosofía de Lee, que promueve una actitud física integral, a menudo se resume en sus citas famosas. Entre ellas, "sé como el agua, mi amigo", y "no temo al hombre que ha practicado 10.000 patadas una vez, sino al que ha practicado una patada 10.000 veces". Estas frases han sido ampliamente compartidas y reinterpretadas, resonando con personas de diversos ámbitos de la vida. La influencia y el legado de Bruce Lee en la cultura popular son testimonio de su carácter sobrehumano. Su impacto es vasto y perdurable, abarcando cine, deportes, filosofía, música y más. Su vida, sus enseñanzas y sus habilidades excepcionales siguen inspirando y motivando, consolidando su estatus como un ícono cultural y perpetuando la leyenda de su existencia sobrehumana. 9. Sus ideas filosóficas. Bruce Lee no era solo un artista marcial y actor, sino también un pensador profundo cuyas ideas filosóficas continúan inspirando e influyendo a personas de todo el mundo. Su filosofía no se limitaba únicamente a las artes marciales, sino que abarcaba el desarrollo personal, la autoexpresión, la comprensión de la vida y la realidad.
Estas ideas estaban profundamente arraigadas en sus enseñanzas y prácticas, siendo una parte integral de su personalidad sobrehumana. Uno de los aspectos más conocidos de la filosofía de Lee es el concepto de ser como el agua. Esta metáfora resume su creencia en la adaptabilidad, la flexibilidad y la capacidad de responder al cambio. Así como el agua se adapta a su entorno, él creía que las personas deben ajustarse a las circunstancias en lugar de permanecer rígidas. Este concepto no era solo un principio de combate, sino una filosofía de vida que promovía la resiliencia y la fluidez frente a la adversidad. Otro aspecto significativo de su pensamiento era la importancia de la atención plena y la presencia. Lee enfatizaba constantemente la necesidad de vivir plenamente en el presente, reconociéndolo como la única realidad tangible. Este enfoque reforzó su práctica de las artes marciales, promoviendo la claridad mental, la concentración y una mayor conciencia de sí mismo. Las ideas filosóficas de Lee no eran conceptos abstractos, sino principios que aplicaba en su vida diaria. Su disciplina en el entrenamiento, su búsqueda continua de la superación personal y su capacidad de adaptación y evolución reflejan estos principios en acción. A pesar de su muerte prematura, sus ideas filosóficas perduran a través de sus escritos, entrevistas y enseñanzas. Su libro El Tao del Jeet Kune Do resume su filosofía y ofrece una perspectiva clara de su proceso de pensamiento y visión de la vida. Del mismo modo, sus citas llenas de sabiduría y profundidad siguen inspirando y motivando a personas de todo el mundo. Las ideas filosóficas de Bruce Lee reflejan su comprensión sobrehumana de la vida, el ser y la realidad. Estos principios, integrados tanto en su práctica marcial como en su vida cotidiana, lo elevaron más allá de la destreza física y la fama cinematográfica. Su filosofía trasciende el tiempo, ofreciendo sabiduría y orientación atemporales para aquellos que buscan el crecimiento personal y la comprensión interior. Sus enseñanzas continúan siendo un pilar fundamental de su legado, consolidando aún más su estatus como una figura sobrehumana. 10. Su increíble fuerza de voluntad. Las asombrosas habilidades físicas de Bruce Lee estaban respaldadas por una extraordinaria fuerza de voluntad y una valentía mental inquebrantable. Estas cualidades no solo formaban parte de su esencia, sino que fueron cultivadas y perfeccionadas a lo largo de su vida mediante la disciplina, la práctica y un profundo autoconocimiento. Las demostraciones de fortaleza mental de Bruce Lee acentuaron aún más su condición sobrehumana, diferenciándolo de sus colegas y sirviendo como fuente de inspiración para generaciones. Un ejemplo significativo de esta fortaleza mental fue su recuperación de una grave lesión de espalda. En 1970, durante una sesión de entrenamiento, Lee sufrió una lesión debilitante que lo dejó postrado en cama. Los médicos predijeron que nunca podría volver a practicar artes marciales, un pronóstico que podría haber derrotado a cualquiera. Sin embargo, Lee se negó a aceptarlo. Con una fuerza de voluntad inquebrantable y determinación, emprendió un proceso de recuperación que incluyó una exigente terapia física y un constante manejo del dolor. Durante este periodo difícil, aprovechó el tiempo para profundizar aún más en su filosofía de las artes marciales, lo que culminó en el desarrollo del Jeet Kune Do. Su recuperación fue un testimonio de su espíritu indomable y resistencia mental, demostrando su capacidad para transformar la adversidad en una oportunidad de crecimiento. Otro aspecto destacado de su fortaleza mental era su notable capacidad de concentración. Su habilidad para mantenerse presente, enfocado y sereno bajo presión, tanto dentro como fuera de la pantalla, era una clara manifestación de su poder mental. Esta capacidad de concentración le permitía ejecutar con precisión técnicas complejas y realizar presentaciones marciales que cautivaban al público de todo el mundo. Además, su fuerza de voluntad se reflejaba en su dedicación y disciplina inquebrantable. Lee seguía un estricto régimen de entrenamiento, llevando su cuerpo al límite y buscando constantemente mejorar sus habilidades. Esta disciplina no se limitaba al entrenamiento físico, sino que también incluía ejercicios mentales como la meditación y el estudio filosófico, reflejando su enfoque holístico hacia el desarrollo personal. Su autoconfianza era otra clara demostración de su fuerza mental. Lee creía firmemente en sus habilidades, y nunca rehuía los desafíos ni las pruebas que ponían a prueba su destreza. No permitió que los prejuicios ni la discriminación que enfrentó en Hollywood lo detuvieran. En cambio,
continuó rompiendo barreras y desafiando las expectativas. Su increíble fuerza de voluntad y determinación, junto con su habilidad física, lo convirtieron en una figura legendaria cuyo legado sigue inspirando a millones de personas a superar sus propios límites y alcanzar la grandeza.